Bienvenidos a Aposento Alto. Pues continuamos con nuestra clase de escuela dominical, solamente algunas preguntas para poder recordar un poquito. ¿Cuál es el tema principal que estamos viendo? El atributo moral de Dios, ¿qué es? La equidad. Dentro de la equidad hemos visto varios temas o subtemas en el que estamos, en el que nos hemos no estancado, sino profundizado, es en el tema de la equidad. Empezamos con el tema de la equidad familiar. Ahorita vamos conforme un índice, estamos viendo en cuanto a la equidad en el hombre, o padre de familia, o esposo, si recuerdan, ¿sí? Entonces, el último punto que vimos, si recuerdan, fue el de, estamos viendo que es, reconoce sus errores. Ya vimos que debe de abandonar el encubrimiento, no espera ser descubierto, acepta toda la responsabilidad, pedir perdón con claridad, tomar la iniciativa, escuchar el daño causado, debe de tener un cambio observable, debe de volver, corregir o compensar. También vimos el ejemplo de Zaqueo, cómo tuvo cuando Jesucristo fue a su hogar, que fue salvo. Zaqueo inclusive tuvo actitud de arrepentimiento, de cambiar, inclusive de restituir en lo que él había afectado a alguien más. También el esposo tiene que aceptar las consecuencias de sus actos, y es ahí donde nosotros nos quedamos, ¿sí? ¿Qué recordamos de ese punto? Del último que mencionó es de, pues, si nosotros como hombres, esposos, padres de familia cometemos algún error, aceptar las consecuencias, ¿no? Inclusive darle a la familia el tiempo para que pues, puedan sanar esas heridas. Realmente nosotros pues, no esperamos a lo mejor un perdón inmediato, bueno, un perdón sí, pero un cambio inmediato hacia nosotros, ¿no? Sí. No exigirlo, sino hay que esperar, y así que con el tiempo ellos sanan. Que es consecuencia de nuestros actos, ¿verdad? Muy bien. También acerca de reparar los daños. Acerca de reparar los daños, lo que estábamos viendo últimamente. ¿Alguien más que recuerda un punto? También las mujeres pueden participar. Bueno, ya que están viendo a ver si entendieron bien sus esposos. Bueno. Y bueno, vamos a abordar entonces el punto de hoy, que es pedir perdón a los hijos no debilita la autoridad del padre. Este concepto es un poquito complicado, y no que yo me lo saque de la manga, pero digo un poquito complicado porque dentro de la cultura de Israel estamos basados nuestras enseñanzas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, dentro de la cultura, recordemos que había un patriarcado. Entonces, que encontremos un texto en donde diga el padre va y le pide perdón a los hijos, no existe. Y como no existe, o sea, no por eso no lo podemos mencionar. Lamentablemente, culturalmente, la Biblia fue afectada en ese sentido, ¿sí? Pero por eso digo, no es tanto que yo me lo haya sacado de la manga, pero sí vamos a ver algunos principios, porque sí, el pedir perdón por parte del padre o por parte del esposo, como ya lo vimos con el caso de la esposa, sí es necesario, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunos principios. El punto 11 de este punto, o el subpunto, es pedir perdón a los hijos no debilita la autoridad del padre,
¿sí? Bien, la responsabilidad del padre no se limita a proveer o a ejercer autoridad. También implica formar el corazón de sus hijos bajo la verdad de Dios. Muchos hombres piensan que pedir perdón a sus hijos es perder autoridad, pero en realidad sucede lo contrario. Cuando un padre reconoce sus errores, fortalece su autoridad moral y enseña con su ejemplo. ¿Sí? Los hijos saben cuando su padre actuó injustamente. Si él se niega a reconocerlo, transmite la idea de que quien tiene poder no necesita responder por sus actos. Pero cuando un padre se acerca y dice, te corregí sin escuchar lo que había sucedido, te hablé con ira, te comparé injustamente con tu hermano o te prometí algo y no cumplí, está mostrando que la autoridad también se encuentra bajo la verdad de Dios. Hay algo que muchas veces en muchas familias, sobre todo muy tradicionales, se escucha esto de que cuando los hijos están en desacuerdo con lo que papá o mamá a veces hacen, a veces, es que mi papá, o sea, esto que está haciendo mi papá es, hasta dicen, mi papá es terco, mi papá no entiende y se les explica y todo. Y por allá hay otra voz que dice, cuidado, no le hables hacia tu papá, ¿no? Hasta te va a castigar Dios, ¿no? No le hables hacia tu papá, te va a castigar Dios. El detalle es que como estamos en una cultura, en la mayoría de las veces, patriarcal, machista, lamentablemente se tiene ese concepto. Pero ahora la pregunta es, ¿los papás se equivocan? Sí. Entonces, cuando los papás se equivocan, es evidente. Y cuando los papás se equivocan y es evidente, por lógico también los hijos se dan cuenta. O sea, no pueden decir los hijos, ay, no, mi papá sí, nos trató injustamente, pero sí, mi papá, no, hay que respetarlo, hay que, a pesar de que él ha dicho, él está bien. No, cuando algo está bien, y cuando algo está mal, ¿sí? Y si el papá o mamá, bueno, nos estamos enfocando en los papás, si el papá comete una injusticia con los hijos, está actuando mal, ¿sí? Hay papás, y voy a involucrar un poquito a las mamás, que muchas veces, a ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y no, pues nadie fue, y agarra y a todos les da parejo. A todos les dan parejo. ¿Por qué? ¿Eso será justo o injusto? Injusto. O sea, si somos honestos, por ejemplo, en las leyes de cualquier país, por ejemplo, si alguien de la calle anda robando en las demás casas, y por causa de su robo, por su delito, nada más él debería de ser castigado o debemos de ser castigados todos los de la calle. Nada más él, porque él es el que anda haciendo de sus travesuras, ¿verdad? Entonces, igualmente con los hijos, no es válido que los padres se enojen o sean de esta forma tirana o de esta forma que no les importe de cierta forma lo que sientan sus hijos, ¿sí? Y agarren parejo, ya que para que ya no estén peleando, ya no estén discutiendo, ya agarro a todos parejos. Pero hay hijos que sí se portan bien. ¿Sí? Entonces, si se portan bien a veces, si dicen, es que siempre me castigan por él, siempre me andan castigando por mi hermano, siempre me andan castigando por mi hermana. ¿Por qué? Entonces, él y muchas veces cuando el papá dice, ya pórtate bien, ellos son obedientes a portarse bien, pero cuando el que se porta mal es reprendido, pero gracias a ese nos reprenden a todos los demás, eso no es justo. Eso no es justo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver más a detalle esa situación. Entonces, cuando realmente esta figura de autoridad que es el padre, esta figura de autoridad que Dios le ha dado al padre o al esposo ante su familia, si los hijos y la esposa ven que esta autoridad que es injusta, que es un dictador, que es un machista,
¿cómo va a ser? Misógeno, patriarcal, y todo eso. O sea, esto, el violador eres tú y todo eso. Todo eso. Entonces, si agarran todo eso, entonces, lamentablemente, ¿qué es lo que ve los hijos, la esposa? O sea, una autoridad que puede hacer y deshacer como quiera, ¿sí? Pero eso es allá en el mundo. Acá dentro del reino de Dios, dentro de donde se habla de la palabra de Dios, en teoría, o más bien no en teoría, sino en la práctica, los papás deberían de ser ¿qué? Diferente o igual. Diferente completamente. ¿Sí? Los papás no tendrían que ser ni machistas, ni misógenos, ni patriarcales, ni nada. Simplemente ser ese reflejo del Padre Dios en la tierra para su familia. Es lo que deben de ser. ¿Sí? Por eso cuando una mujer tiene la fortuna de casarse con un hombre que realmente está reflejando a Cristo en su vida, ¿se va a quejar la mujer? ¿Va a tener algo que reprocharle? ¿Va a tener algo que reclamarle? ¿Los hijos van a tener que reprocharle algo? ¿Los hijos estarán avergonzados de haber nacido de ese padre? No, al contrario. Todo lo contrario. Pero cuando un hombre no conoce a Dios y se comporta de la forma como el mundo se comporta, pues seguirá teniendo, como veíamos el punto anterior, las consecuencias que el mundo trae. El acto de pedir perdón no significa que el hijo siempre tenga la razón ni que deje de obedecer. Significa que en el hogar nadie está por encima de la palabra de Dios y que la humildad es parte esencial de la vida cristiana. Así, el Padre enseña que reconocer el pecado no es vergonzoso, sino un paso hacia la reconciliación. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Esta es una herramienta concebida desde el rigor histórico para la consulta de pastores y hermanos en Cristo, con el propósito de conocer los acontecimientos verdaderos bíblicos desde la realidad histórica y arqueológica. Y recuerda que puedes ingresar a nuestra línea del tiempo desde la página de Aposento Alto. La línea del tiempo tiene diversas formas de abordar los acontecimientos bíblicos, para que podamos organizar la información de manera correcta y que podamos obtener la información organizada. Algunos de estos filtros son el canon bíblico, todos aquellos libros inspirados por el Espíritu Santo en los cuales Dios nos muestra su gracia, justicia y amor. También podemos filtrar los acontecimientos como los reyes y profetas del Antiguo Testamento y el cómo estos vivieron sus testimonios en la historia de los reinos de Israel y Judá. También contemplamos el surgimiento de religiones o sectas en nuestra tabla de cronología doctrinal. Los personajes bíblicos también son una parte muy importante de nuestra herramienta, ya que se organizó una línea del tiempo que contempla aquellas personas de las que nos habla la Biblia, comenzando desde nuestro Creador hasta figuras más modernas, como aquellos que continuaron con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, discípulos de los discípulos originales y aquellos que ofrecieron su vida para la conservación de la palabra de Dios. Así como es importante conocer los acontecimientos específicos de los que nos habla la Biblia, también es muy interesante cómo estos personajes cobran vida e interactúan unos con otros, ya sea desde las profecías del profeta Isaías, así como la genealogía de nuestro Señor Jesús, son un testimonio del paso del tiempo y de las personas que un día vivieron en nuestro mundo. El objetivo de esta línea del tiempo es servir en su vida como una herramienta de consulta, con la cual puedan seguir fortaleciendo su fe en el mensaje maravilloso que nos dio nuestro Salvador Jesús. Como Aposento Alto, estamos muy orgullosos y agradecidos del trabajo de aquellos que viven estudiando los hechos verdaderos de Dios, desde las ciencias y estudios que nos permiten tener esta herramienta. Sin más que decir, que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Deuteronomio 17, del 18 al 20. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un libro que se llama Deuteronomio? La segunda repetición de la ley. ¿Para quién?
para el pueblo de Israel? ¿Primera, segunda generación? Segunda generación. La primera, ¿dónde quedó? En el desierto. ¿Muertos o vivos o abandonados? Muertos, ¿no? Entonces, en esta segunda repetición, Moisés, inspirado por Dios, les da ciertas instrucciones al pueblo de Israel. A partir del versículo 18, dice lo siguiente. Bueno, de hecho, desde el versículo 14, es un poquito más del contexto, dice, estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, ahí dice, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está hablando? Prácticamente Dios siempre quiso que el pueblo de Israel pensara en Dios como ¿quién? Como su rey, como que el que los gobierna, ¿sí? Pero por eso dice, tal vez se te ocurra, deberíamos tener un rey para que nos gobierne. Es interesante que después de que se le ha enseñado al pueblo de Israel que es un pueblo elegido, es un pueblo diferente, que tiene que ser diferente a las demás naciones, ya desde aquí ya prácticamente Dios ya sabía el corazón del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se iba a apartar y en lugar de estar aquí en el cuidado, dentro de las bendiciones de Dios, no, los señores quieren ser igual como las demás naciones. Quieren ser igual al mundo, quieren ser igual a los demás, ¿sí? Pues bueno, pues aún así, eso no era el deseo de Dios y nunca fue el deseo de Dios de que el pueblo de Israel tuviese un rey más que solamente él, ¿sí? Pero aún así, pensando en el futuro, y otra pregunta, unos dirán, las redes sociales han invadido mucho temas bíblicos, pero no a favor, sino en contra, ¿no? Entonces algunos dicen, es que dudamos de que Moisés haya escrito, por ejemplo, el libro de Deuteronomio, la ley y lo que sea. Algo que nosotros debemos notar es de que algo milagroso, o sea, tenemos que ver esos detalles milagrosos. Nosotros ya sabemos qué pasó más adelante. ¿Cómo sabía Moisés que más adelante el pueblo de Israel iba a querer un rey? ¿Cómo es de que Moisés, casi 500 años antes de que el pueblo de Israel le dijera a Samuel, queremos un rey, ve con Dios y dile que queremos un rey? ¿Cómo 500 años antes Moisés sabía que el pueblo de Israel podría querer tener un rey? ¿Cómo lo podía saber? Solamente es algo milagroso, ¿verdad? ¿Sí? O sea, igual digo que a ver qué cosas dice el Corán referente a las cosas del futuro y no lo dice. El libro del Mormón, pues mucho menos, ¿no? El Magababita, pues mucho menos. Por eso el Dios que no tiene tiempo, que no está sometido al tiempo, el Dios de la Biblia es el único capaz de hablar de las cosas antes de que pasen. Él ya las anuncia y prepara a su pueblo para eso. Entonces, ¿en qué lo estaba preparando? Sabía que si el pueblo de Israel quería o iba a tener el deseo de ser como las demás naciones del mundo y alejándose del cuidado de Dios, dice, bueno, pues aún así vamos a marcar unas leyes para tener controlado al rey. ¿Cuáles van a ser? Versículo 18. Cuando se siente, bueno, versículo 17, perdón. El rey no debe de tomar muchas esposas para sí. Ay, David, ay, Salomón, y ay, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Tomaron muchas esposas. ¿Fue de bendición muchas esposas? No, fue de maldición. De hecho, la causa de que Salomón se alejara de Dios fue por tener muchas esposas,
¿Sí? Seguimos más adelante. Porque ellas apartarán su corazón del Señor, tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Llegamos al versículo 18. ¿Cuál era el importante de este líder o de este rey? ¿Sí? Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios. Al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Versículo 20. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Es una forma, si el pueblo de Israel ya estaba pensando o en el futuro iba a pensar tener a un rey como las demás naciones, Dios ya estaba pensando de cierta forma en esa protección a su pueblo. ¿Y qué estaba haciendo? Ya estaba instituyendo este tipo de reglas o esto que el rey tenía que hacer con el propósito de ¿qué? De aprender a temer al Señor su Dios. ¿Sí? Que la lectura diaria le impida que se vuelva orgulloso. ¿Sí me explico? Entonces, estamos hablando a alguien al cual se le va a dar ¿qué? Una autoridad. ¿Sí? Al hombre se le ha dado autoridad ¿en qué? En su hogar, como esposo, como padre. ¿Sí? Y como tal, tomando ese ejemplo, podemos ver y el mensaje que nosotros o que una familia o que el padre transmite a sus hijos cuando el padre no pide perdón, cuando el padre no es humilde en reconocer sus errores, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrando orgullo. Está mostrando altivez y está mostrando que es como un tirano, como si fuese un rey como las demás naciones. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por eso estos principios, si los pudiéramos nosotros aplicar a quien Dios le ha dado autoridad sobre el hogar, todo varón, todo esposo, todo padre de familia tiene que tener una comunión íntima con Dios. Si no tiene una comunión íntima con Dios, simplemente a través de su palabra, como dice, y leerá todos los días de ¿qué? De su vida. Leerá todos los días de su vida, aprenderá a temer a su Dios. Entonces, cuando el padre, cuando el esposo se mete completamente en la lectura de Dios, aprende, crece, su carácter es formado conforme a la palabra de Dios, será un hombre íntegro, un hombre sabio, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Entonces, es importante ver estos principios porque nos ayudan a poder tomarlos, aplicarnos a nuestra vida, aunque sabemos que no es directamente para nosotros ni para los padres, pero son principios en donde nosotros vemos la moral de Dios. ¿Sí? Todos estos principios nos dejan ver qué es lo que piensa Dios. O sea, Dios, tú me has dado autoridad, tú me has dado dentro de tu equidad, me has dado esta autoridad. ¿Cómo debo de ser yo? Yo voy a gobernar, voy a dirigir a mi familia. ¿Qué cosas me recomiendas? Mira, pues lee la palabra de Dios, aprende a temer a Dios. La lectura diaria impedirá que te vuelvas orgulloso, que te sientas mayor que los demás. No, tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad, pero tu responsabilidad no es ser un machista, es ser un líder, un guía, como ya lo hemos visto anteriormente en otros puntos. ¿Sí me explico?
Entonces, es importante que nosotros veamos y podamos aprender a aplicar principios donde la moral de Dios es expuesta, pues eso sí lo podemos tomar, porque todo lo que tenga que ver con la moralidad de Dios, Dios es nuestro Padre. Tenemos que copiar ¿qué? Su moral, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas. De esa forma es lo que nosotros tenemos que copiar, ¿sí? Más adelante ahí en nuestra clase dice lo siguiente: la disciplina, cuando se ejerce con amor, no destruye, sino que edifica. Un padre que corrige con ira provoca desánimo, pero aquel que disciplina con paciencia y ternura refleja el carácter de Dios. Ya varias veces les he mencionado la forma en cómo nosotros, la semana platicamos de eso, personalmente, yo cómo disciplinaba a mis hijos, y sí, agarraba una vara. De hecho en las librerías, ¿verdad?, venden esa vara casi de calibre pulgada y media, ¿verdad? Así gruesa, ¿verdad?, con clavo en la punta. Bueno, entonces, así decía: a ver, hijo, ¿hiciste bueno o hiciste mal? ¿Estaba yo enojado? No, no estaba yo enojado, ¿sí? No tenía que yo estar enojado. A ver, hijo, vamos al confesar, ¿qué es? Confesionario. ¿Qué hiciste? No, pues hiciste eso. ¿Está mal? Sí, está mal. Ok, date la vuelta, bájate tus calzoncitos, y depende de la falta, es una, paz, dos, y lo más, solo tres. ¿Ya? Se terminaba la disciplina, se volteaba, lo abrazábamos y le explicábamos que era por su bien, ¿sí? Porque no podíamos dejar que él se llenara de orgullo, que él se llenara de arrogancia. Siempre entender que hay una autoridad arriba siempre. Porque imagínense, si desde un principio no se disciplinan los niños, no se les guía, no se les marca que hay alguien que tiene autoridad, más adelante, ¿qué es lo que va a pasar? Al rato vas a tener que andar sacando a tu hijo de la cárcel, al rato vas a tener que andarle todo lo que no pagaste para que tu hijo tuviese una buena educación, porque no lo educaste, vas a tenerle que pagar al carcelero para que lo cuide y que los demás no le hagan daño. ¿Sí me explico? Todo porque desde chiquito o desde chiquita no le enseñaste a tu hijo o a tu hija que hay una autoridad, y que todo acto en contra de las reglas o de la autoridad tiene consecuencias negativas, ¿sí?, a sus malas acciones. Pero ahora, ¿qué pasa si de repente el papá o la mamá desquiciada y frustradas empiezan, y donde caiga? Eso sí está mal. Eso sí es agresión. Eso sí no es disciplina, ¿sí? Porque no está llevado a la orientación y a la corrección de un acto equivocado. Es la frustración de los papás que desbordan sobre los hijos, y lógicamente ahí los hijos que ven un maltrato, ¿sí? Entonces, hay que hacer esa gran diferencia. Bien, entonces, cuando el hijo ve ese tipo de injusticia, pues provoca desánimo, pero aquel que disciplina con paciencia y ternura refleja el carácter de Dios. La corrección debe de ser firme, pero nunca humillante. Por eso en un principio decía: a ver, hijo, vámonos, ¿qué? Al confesionario. O sea, yo no tengo que exponer a mis hijos cuando los voy a disciplinar. ¿Sí me explico? Eso es algo privado, ¿sí? No es de que, a ver, ¿qué te hizo? A ver, hijo, ven, y que no sé qué, ¿cómo es que posible? Y ahí, ahora sí que exhiben al hijo, exhiben a la hija enfrente de personas ajenas, y eso es muy humillante para los hijos. Eso, por favor, jamás, jamás, jamás lo hagan, ¿no? Porque es importante que los hijos, lejos de sentirse amados y que realmente se les está corrigiendo y dirigiendo, los están humillando, ¿sí? Debe guiar hacia la justicia y no hacia la frustración.
Además, la paternidad no se limita a corregir, también implica animar, instruir y acompañar. Un padre que alienta a sus hijos, que les recuerda su valor y que les da dirección en la fe, está sembrando esperanza en sus corazones. La autoridad se convierte entonces en un servicio. Formar hijos que entiendan que la verdadera fuerza se encuentra en la gracia y en la obediencia al Señor. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, ¿quién era el que tenía mayor autoridad sobre todo el mundo? ¿Eh? El mismo Señor Jesucristo. Y Él vino a servir. ¿Sí? Como ya lo hemos dicho, quien se quiera sentir mayor tiene que, él mismo dijo, tiene que servir a los demás. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 30. Versículos 19 y 20. Este es uno de los pasajes que más me gustan, pero luego lo menciono mucho en los discipulados, pero hoy salió en la escuela dominical. Bueno, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Y hasta la siguiente frase podemos subrayarla. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Ya sabemos que es para el pueblo de Israel. Pero un padre, ¿qué es lo que tendría que animar a su hijo? ¿Qué es lo que le tendría que decir? Hijo, tienes que aprender a elegir la vida para que tú puedas vivir muchos años y puedas tener muchas bendiciones de Dios. Tienes que aprender a elegir lo bueno que Dios te está ofreciendo. ¿Sí? Puedes elegir la opción de amar, al obedecer y al comprometerte con Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre? Le está animando a qué. ¿O qué podría, tomando este principio, qué era lo que tendría que hacer el Padre para con sus hijos? Animarlos a que, ¿qué? A que busquen a Dios, que elijan las cosas de Dios, no que se alejen, ¿sí? No puede ser posible que, así como el Señor Jesucristo dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Sí? A veces los niños a veces son los más interesados en conocer más las cosas de Dios que muchos padres. Y a veces, tristemente, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, ¿por qué a veces los niños no vienen? Porque los padres no vienen. ¿Sí? Porque los niños quieren ir y ¿cuándo vamos a ir con la maestra? ¿Y cuándo vamos a ir con la, ¿y cuándo vamos a ir a la iglesia? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo? Y están desde el martes, desde el miércoles, ¿y cuándo? Y nada más la esposa y el esposo ahí dicen, no, pues hoy tampoco hay que ir. Hoy tampoco hay que ir a la iglesia y nada más le decimos que no, todavía va falta, hijo, todavía falta mucho, todavía, y se lo van toreando, ¿verdad? Se lo van toreando tristemente, ¿sí? Pero un buen padre, un verdadero padre, alguien que dirige realmente, que es maestro, que lleva bien el camino de sus hijos, es un padre que anima a sus hijos a vivir, a comprometidos firmemente con el Señor su Dios. Y esta palabra es la que a veces me enloquece y me gusta mucho, que dice, porque esa es la clave para tu vida.
Si tu hijo quieres tener éxito en tu vida, si tu hijo quieres realmente ser feliz todo el resto de tu vida, solamente aplica lo que es la clave para tu vida, que Él es, comprométete firmemente con el Señor tu Dios. Búscale, reconcíliate con Él, ¿sí? Cree en Él, confía en Él, ¿sí? Todo padre tiene que ser de inspiración para los hijos, para que los hijos también puedan buscar a Dios, ¿sí? Porque así como muchos padres dicen, no, hoy no vamos, así, ¿sí? ¿Qué es lo que van a aprender los hijos? Pues también, ya cuando tengan sus familias, ya cuando sean ellos, jefes de hogar, pues mi papá, pues también, a veces no íbamos y pues, no pasaba nada. Y estamos bien, miren, estamos bien. No, no estás bien. Estamos bien. Pues hoy tampoco vamos. No, no. O vamos ahora a dar la vuelta por acá o vamos a hacer otra cosa por acá. No, cuidado. Todas esas actitudes las podemos mal enseñar. Todas esas actitudes las pueden copiar inconscientemente nuestros hijos. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 21. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Padres, y aquí menciona tanto padres, papá y mamá, pero vamos a dejarlo en padres. ¿Qué dice? Padres, no exasperen a sus hijos para que no, ¿qué? Se desanimen. Y esto, a ver, esto no está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Esto dónde está? En el Nuevo Testamento. Entonces, una de las enseñanzas del Nuevo Testamento para nosotros como padres es que la forma en la cual nosotros nos comportamos como padres es que no exasperen a sus hijos. ¿Por qué? Para que no se desanimen. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Pues que prácticamente está confirmando lo que hemos venido diciendo, que si los padres son injustos, que si los padres actúan de una forma equivocada para con los hijos, por consecuencia, y los hijos tienen razón en qué? En desanimarse, ¿sí? Por las malas actitudes que llegan a tener los padres. Se desaniman. ¿Sí? Es que pero ya mejor ni le pido porque me dice que no. Es que quiero, no sé, estudiar esto. No, porque me va a decir que no. No, es que quiero, no, es que me va a decir que no. ¿Sí? Y luego llega o nos pega, nos regaña y aquel hizo esta travesura y nos regañan a todos y hay desánimo. Sí, sí hay desánimo. Y como precisamente Dios sabe que existen esas cosas dentro de las familias del mundo, por eso es de que Dios enseña algo diferente para que los padres que conforman las familias cristianas, los padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y uno preguntará, ¿qué significará exasperar? Como hostigar, desesperar, todo ese tipo, tener malas actitudes en contra de ellos, en donde en lugar de, como veíamos en Deuteronomio, en lugar de animarlos, los exasperamos o los humillamos, o decir, oye hijo,
imagínense, les hablo por teléfono, oigan hijos, por favor, pueden hacer esto. Ah, sí, ok, llego y todo malo, todo chueco, todo esto. Oigan, pero les dije que esto es que no puede ser posible. Yo lo tengo que llegar y hacer y ustedes no pueden hacer nada. Son unos buenos para nada. O sea, eso jamás pasa aquí, ¿verdad? Pero digo, estoy imaginándome cómo algunos padres lamentablemente tienen ese tipo de actitudes y los hijos, lejos de sentirse animados por el padre, se sienten desanimados, se sienten no valorados, se sienten realmente que inclusive ni los padres los aman, ni los padres los quieren y ni los padres mismos los respetan como hijos, ¿sí? Si un padre quiere realmente, como dicen algunas veces, bueno, también parte de los principios de la Biblia, el respeto se gana, ¿sí? El respeto se gana. Entonces, si yo quiero que mis hijos me respeten, yo los tengo que respetar, tengo que comportarme como un padre que realmente muestre a Cristo en mi vida y por consiguiente sin exigirlo, sin pedirlo, sin preguntarles, el respeto llega naturalmente, ¿sí? No necesito decir, hey, ya respétenme, no sé, varias cosas, bueno, me pasaron mil cosas en la cabeza, pero es importante que los padres tengan una buena actitud para con sus hijos. De ahí saltamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Los espero. ¿Ya estamos ahí? Efesios capítulo 6, versículo 4 dice lo siguiente. Padres, y otra vez aquí se está refiriendo a padre y madre, pero nos vamos a enfocar en los padres. Padres, no hagan ¿qué? Enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Cuál debería de ser la actitud de un padre que realmente refleja a Cristo en su vida? ¿Un padre dictador? ¿Un padre machista? ¿Un padre grosero? ¿Un padre que humilla? ¿Un padre áspero? ¿Un padre seco? ¿Un padre pues realmente hasta emperador o dictador? No. Todo padre tiene que reflejar a Cristo. Ahora, hablando de los cristianos, tiene que reflejar a Cristo. Y como dice aquí, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Por qué un padre podría hacer enojar a un hijo? Por ejemplo, a ver qué les ha pasado. Digo, bueno, perdón, me equivoqué. Un ejemplo. Un ejemplo. Pues inclusive, Qué sutil, ¿verdad? bueno, inclusive como que recordar cuando éramos niños, ¿no? Pensar en qué nos enojaba. Por ejemplo, en lo personal, pues a mí me da mucho que me dijeran, ponte a hacer qué hacer en tu casa, pero yo ya sabía lo que tenía que hacer, entonces pues mamá me decía, sí. O sea, no dando el tiempo, digo, sí lo voy a hacer, o sea, y o sea, era como que, pues entramos a esa del hostigamiento, ¿no? A ver a qué horas, y o sea, como que de cierta insistencia, bueno, si ya me lo dijiste, lo voy a hacer. O sea, simplemente, pues, es que no veo que lo haga. Si me estás regaña y regaña, pues como, entonces, yo siento que también como que, como padres, como ponernos en el lugar de los hijos, fuimos jóvenes, fuimos niños y nos enojaban muchas cosas de nuestros papás, ¿no? Sí, digamos,
Es un ejemplo. Yo pedí ejemplos nada más, pero fue muy personal. Pero bueno, otro joven que conoció, ¿verdad? Un joven que conoció, se hostigaban mucho. Sí, entonces hay muchas causas por las cuales nuestros hijos se pueden enojar con los padres, ¿no? Sí, como dice el hermano, el hostigamiento. Bueno, pero hay cosas en las cuales los hijos sí se enojan, pero injustamente. Porque hay cosas, por ejemplo, como las labores del hogar, ¿sí? Que son muy necesarias. Porque imagínense, aquel hombre, aquel varoncito que se le da todo para que crezca y todo, para que siga estudiando y todo, ya que está grande, ya tiene su carrera, ya todo, ya es el ligue, lo que es el arquitecto, el licenciado, el doctor, lo que sea, y ya dice, ya mamá, ya papá, ya me voy a ir a vivir solo, y ya se va a vivir solo. Y llega y de repente y a veces, ¿y por qué la casa se ensucia? ¿Y quién va a lavar los trastes? Y la ropa, pues antes le echaba ahí ese bote y al otro día ya amanecían hasta planchada y doblada en mi armario y yo echo la ropa ahí, sigue ahí la ropa, ¿verdad? El bote ya no funciona, decir, ¿verdad? El bote ya no funciona. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, sí tuvieron que haber aprendido. Entonces, sí, a veces, ay, ¿por qué voy a lavar los trastes? Ay, ¿por qué voy a hacer esto? Ay, es parte de la enseñanza, ¿sí? Igual, y bueno, ustedes saben, yo tengo, después de mí, pues estamos creando a dos machos alfa, y aún estos machos alfa, hacen labores del hogar. ¿Sí? No se les caen sus manos, como es, no se les caen sus truzas, no se les caen nada, sino siguen siendo, y es parte de la preparación como machos alfa, ¿sí? Yo también, con los que hemos convivido un poquito más, ¿sabes? Yo también pongo la mesa, levanto los trastes, no lavo los trastes porque esa tarea ya está asignada a otra persona, y así, ¿no? Pero hay cosas, labores del hogar que también, aún a la fecha, yo, luego les digo a mis hijos, creo que desde los 6 años que mi mamá me empezó a mandar por las tortillas, todavía lo sigo haciendo ahorita. Todavía ahorita, amor, ¿puedes ir por las tortillas? Sí, amor. Voy así, me doy la vueltecita, voy por las tortillas, regreso y aquí están las tortillas. Y hasta regreso con una tortilla en la mano. Ahí está, como chamaco de 5 o 6 años, 6 años que fue por las tortillas. Lo sigo haciendo, son cosas, no se nos cae nada, no somos menos machos, no somos menos, pero son parte de la enseñanza que como hombres tenemos que involucrar a nuestros hijos en las labores de hogar, y me estoy refiriendo a los varones en especial, ¿sí? Entonces, también digo, es igual, tanto hombres como mujeres necesitamos saber de todas esas cosas porque son herramientas que en un futuro, cuando ya formemos nuestros hogares, en conjunto, hombre y mujer, pues también en parte se apoyan en ese sentido, ¿sí? Ya si uno trabaja, pues ya es diferente, ¿verdad? Bueno, lógicamente tienen que trabajar porque si los dos están en la casa, pues ¿quién trabaja, ¿verdad? Entonces, es trabajar en equipo. Uno sale a trabajar, el otro ayuda en el hogar, que normalmente es la mujer, el hombre sale, etcétera, ¿no? Pero no es porque sean cosas ya impuestas por la sociedad o la cultura, no, simplemente por naturalidad. Hay veces en las cuales a veces la mujer sale a trabajar y el hombre se queda en casa y el hombre igualmente hace las cosas del hogar, todo, y trabaja igualmente en equipo junto con su esposa, ¿no? Entonces, pero ambos necesitan tener esas herramientas, ¿no? Esas herramientas. Por eso digo, se pueden enojar los hijos porque se les ponen ese tipo de actividades, pero es un enojo injusto. ¿Por qué? Porque es parte de su enseñanza, parte de su madurez, parte de su crecimiento. O sea, también no digamos, ay, es que el hermano dijo que no hagamos, o igual, aquí hay jóvenes que digan, recuerda que el pastor dijo que no me debes de hacer enojar, ¿eh? Y mira, ya está mi ojo así que me estás haciendo enojar, y me estás haciendo enojar, ¿no? Y te voy a acusar, ¿verdad? Y te voy a acusar. No, o sea,
tenemos que ser honestos realmente como jóvenes y como padres en qué cosas, si los papás han sido no buenos consejeros o nos han hecho enojar injustamente y qué forma los jóvenes se han enojado injustamente. Pero realmente eso se quita, como dice aquí, más bien críenlos en la disciplina e instrucción que proviene del Señor, ¿sí? Como veíamos en el caso de Deuteronomio, el padre tendría que animar al hijo a buscar a Dios, a encontrarse, a reconciliarse con Dios, que vea en Dios la clave para su vida, la clave de vivir, la fuente de las cosas buenas que le pueden pasar a su vida, ¿sí? Por eso el padre que está dentro de la comunión con Dios tiene que ser un padre completamente diferente a los padres del mundo, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? ¿Algún otro testimonio? ¿No? Bueno. Yo, pastor. Ahorita que dijo de las tortillas, a mí, o sea, me sorprendió mucho un caso de que una de mis jefas se divorció y su esposo, o sea, pasaron miles de cosas en su matrimonio y al momento de firmar el divorcio dijo, jamás te voy a perdonar que me hayas mandado por las tortillas. ¿Qué me estás diciendo? No, o sea, que como en el mundo, Ajá. o sea, pequeñeces así, Se sienten humillados. se sienten humillados, ¿no? Entonces, y ahorita que usted dijo, desde los 6 años yo estoy yendo por las tortillas, o sea, dije, okay. Y creo que seguiré yendo. Pero son detalles tan pequeños y Sí. que tienen tanto profundidad en cada una de las personas. Sí queda. Ajá, exactamente. O sea, que sí ahorita que me dijo eso, me sorprendió, que, ok, qué diferencia, ¿no? Sí. Nada más, era un comentario. Sí, no, está bien, sí, porque muchos igual o hasta el tender la cama. O el tender la cama, no, yo por qué voy a tender, no, también. Ya alguna vez les he comentado, ¿no? Afortunadamente mi trabajo en algunos días me da la dicha de que mi esposa y yo destendemos juntos la cama y el otro día juntos la tendemos. O sea, es parte que hacemos los dos juntos, ¿no? Entonces, pero no nos sentimos humillados, o sea, nos sentimos bien, o sea, como pareja, haciendo eso en cooperación, ¿no? Entonces, es bonito. O simplemente, por ejemplo, los discipulados, ¿no? O sea, a lo mejor mi esposa no es la que expone principalmente, pero ahí está junto conmigo. Y para mí el que ella esté ahí, me siento completo. ¿Sí me explico? Me siento completo. Ella no se siente humillada, ni yo siento que la humillo ni nada, pero estamos juntos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Qué andaban diciendo de mí? Gracias. Gracias. Estoy bromeando. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Nada más pequeños chascarrillos, pero no les moleste. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 11 y 12. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. ¿Sí? Ah. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Dice, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Aquí Pablo está hablando acerca de cómo está exhortando o cómo les ha hablado a la iglesia, a los tesalonicenses. Y él está tomando esta figura de padre hacia quienes, hacia la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Está tomando esos principios. Por eso es de que yo parte como en la forma en cómo interpreta Pablo la Biblia, de cierta forma copiamos un poquito eso. Por eso es de que tomamos el concepto de
de lo que vimos en Deuteronomio con los reyes o en Deuteronomio 30, o sea, tomamos esos principios, así como Pablo los está usando y está diciendo nuevamente, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Versículo 12, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. Entonces, si se dan cuenta, Pablo está tomándose ese papel de padre e inclusive les está diciendo como si fuesen hijos, les rogamos. Hay padres que muchas veces les ruegan así, hijo, es que ya cambie, es que hijo, esto entiende, es que hijo, por favor, ve esto. O sea, el padre está que rogándoles, ¿no? Y de cierta forma Pablo les está rogando a los tesalonicenses que cambien ciertas cosas. Les está, como ese padre, les está rogando que cambien ciertas actitudes, ¿sí? Dice, los alentamos. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Los padres, ¿qué es lo que tienen? Lejos de humillar a sus hijos, lejos de tratarlos mal, ¿qué es lo que hacen? Lo que tienen que hacer los padres, alentar a los hijos, así como lo vimos en Deuteronomio 30, ¿sí? Que era lo que dice, ay, si eligieras la vida, ay, si eligieras que te comprometas con el Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque esa es la clave para tu vida. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo se está poniendo en esa postura con la iglesia en los estadounidenses, está tomando esa postura de padre, dice, les rogamos, los alentamos, les insistimos. ¿Cuántos padres no le han insistido a sus hijos? Hijo esto, hijo lo otro, hijo, y todo para bien, no para estarlos molestando, ¿no? Porque a veces es esa frase, ¿verdad? Que a veces los hijos no lo entienden y solamente cuando sean padres lo van a entender. Hijo, lo que yo te estoy diciendo no es que para hacerte enojar. ¿Sí? Hijo, esto que te estoy diciendo es para tu bien. Hijo, esto que te estoy diciendo es para evitarte muchos problemas. Hijo, esto que te estoy diciendo es para que evitarte que tengas estos dolores. Hijo, por favor, ¿sí? Entonces, esta actitud que Pablo está tomando como padre es el ejemplo de cómo un padre también tiene que animar a sus hijos, insistirles, alentarlos, que lleven, ¿qué? Una vida que Dios considere, ¿qué? Digna. Cada padre tiene que alentar a sus hijos para que ellos puedan tener, ¿qué? Una vida, ¿qué? Digna. ¿Sí? Lógicamente que si ven al hijo, ¿cuándo se vuelve más esto? Que si ven al hijo que anda de drogo, que si anda de borrachales, que si, o sea, por lógica el hijo tiene que estar ahí, insiste y insiste, insiste, hijo, tienes que tener una vida digna, compórtate realmente. Si has dicho que has creído, compórtate realmente como un verdadero hijo digno de Dios, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos que el trabajo del papá no es ser un dictador, no es ser una persona áspera, agresiva con los hijos, sino inclusive tener la madurez espiritual, inclusive hasta de pedir perdón por los malos actitudes que hemos tenido como padres y como hemos visto en otros puntos, que cambiar la actitud, cambiar la forma de ser. En conclusión, vamos a nuestras notas. El padre que pide perdón, que disciplina con amor y que anima con palabras de fe, está edificando un hogar donde la autoridad se ejerce bajo la verdad de Dios. Ese padre no desanima, sino que fortalece, no humilla, sino que levanta, no impone, sino que guía. Y en su ejemplo, los hijos aprenden que la vida cristiana
se vive con humildad, justicia y amor. La familia no necesita que el hombre finja ser perfecto. Necesita ver que cuando falla se somete a Dios, acepta la verdad y hace todo lo que corresponde para no permanecer en el mismo error. En realidad, cuando un padre decide reconocer su error y pedir perdón, incluso una falta dolorosa, se transforma en una oportunidad de enseñanza. Lo que podría haber sido solo un momento de tensión o de herida, se convierte en una lección viva acerca de lo que significa un corazón arrepentido. El hijo no solo escucha palabras de disculpa, sino que ve en su padre un ejemplo concreto de humildad y restauración. Así aprende que el arrepentimiento no es debilidad, sino fuerza espiritual, que la verdadera autoridad no se sostiene en la perfección, sino en la capacidad de reconocer las fallas y buscar reconciliación. ¿Se dan cuenta? Y este tema o esta figura o esta imagen que hemos estado haciendo desde que iniciamos la equidad de Dios en el hombre, si se dan cuenta, estamos plasmando un hombre completamente diferente a como el mundo lo está diciendo. Entonces, esas son las cosas que debemos de estudiar, repetirlas, abordarlas, seguirnos metiendo, ¿sí? Ahora yo preguntaría, ¿ya terminamos el tema de los hombres? La próxima semana continuaremos con el tema de los hombres, ¿no? Porque digan, ya llegamos a los videos, ¿verdad? Ya terminó. No, vamos a añadir información la siguiente semana, ¿sí? Seguiremos. ¿Por qué? Y gracias, me han tenido mucha paciencia, pero he querido aprovechar la oportunidad de lo más que podamos sacarle al tema para poderlo, referente al tema de los varones, no porque yo sea varón, sino porque estamos aprovechando el tema y después veremos ¿qué? El tema de las mujeres, ¿sí? Igual vamos a tratar de resolver todas esas cuestiones de las mujeres, ¿verdad? Que a veces el hombre no entiende. Así es. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.